qué gusto, muy buena tarde saludarlos. Su servidor Rodrigo Guerra Wong, director general de Guerra Wong y Asociados Abogados. Estamos en una sesión más de Derecho para Todos en esta segunda temporada. Como siempre, invitándolos a que nos envíen todas las dudas, comentarios que tengan, la información que deseen que desarrollemos en el programa. Saben que nuestro compromiso es resolver cualquier inquietud que se les presente y hacer el derecho mucho más práctico. Siempre es importante reiterar ante ustedes que nuestra principal intención, el objetivo del programa, de cada uno de los programas que hemos desarrollado, es que el derecho lo podamos trasladar a un ambiente más cordial, a un ambiente más claro, más aterrizado, que sea de una mejor comprensión para todos y así poderlo ejercer. También los invito a que nos sigan en todas y cada una de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ahora estamos también en Spotify y próximamente estaremos en Amazon. Por favor, síganos. Siempre será valioso para nosotros el poder contar con su participación y por supuesto con todos sus comentarios. Pues bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar un tema con la expertise de un invitado a quien yo aprecio en lo particular. Es un ya licenciado en Derecho, es alguien a quien conocí en su etapa universitaria, con quien tuve el gusto de compartir aula hace más de un año. Él es el licenciado Juan Carlos López Colmenares. Juan Carlos, muy buena tarde. Hola, buena tarde, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Pues les comparto que Juan Carlos estudió la universidad en una etapa en la que yo fui maestro, en alguna de las instituciones en las que he tenido el honor, el gusto de dar clase. Juan Carlos se incorporó al equipo de trabajo de Guerra Wong y Asociados Abogados desde hace más de un año y pues bueno, él nos ayuda con muchos trámites, específicamente trámites administrativos, registros. Estoy hablando en general de derechos de propiedad intelectual y eso es lo que desarrollaremos el día de hoy. En sí el tema es el registro de personajes ante el indautor. Y pues bueno, para ello, Juan Carlos, me gustaría primero, además de agradecerte nuevamente el que compartas esta sesión con nosotros, que nos platiques a qué se refiere este trámite, qué es el indautor y por qué lo tenemos que hacer en indautor. Bueno, más que otra cosa, el indautor es el instituto que se va a encargar como tal del registro de todo este tipo de personajes, obras literarias, entre otros. Y bueno, este indautor, mediante algunos trámites que se deben de llevar propiamente ante el instituto, es el que va a registrar como tal y va a otorgar los permisos para que se puedan realizar o para que se puedan llevar a cabo algún uso de ciertas obras, como les platico, obras literarias o en este caso personajes ficticios de caracterización y personajes humanos. Ok, entiendo que el indautor es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Así es. ¿Es una dependencia federal? Así es. Ok, entonces al ser una dependencia federal, todos los actos que se celebren ante dicho instituto tienen reconocimiento, tienen validez total en todo el país. Así es. Y es aquí en el indautor donde se tienen que llevar a cabo los registros, entonces, como tú lo mencionaste, de obras, claro, personajes, en algunos casos contratos, poderes, algunas anotaciones, etcétera. Es decir, todo aquello que esté involucrado, en lo que esté relacionado, con los temas de propiedad intelectual, los tenemos que registrar. Así es correcto. ¿Para qué se hace ese registro? ¿Cuál es la finalidad de contar con ese registro? Como le platicaba, para poder hacer uso y como tal de la obra, como tal de lo que uno esté creando, y bueno, para poder decir, bueno, yo creé esto, entonces es mío y yo voy a hacer uso de él. Ok, ¿podríamos asimilarlo, podríamos semejarlo al registro de una marca o de una patente? No como tal, porque esto del registro de marcas o de patentes se lleva ante otra dependencia que es el INPI. Ok. El INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Ahora, qué bueno que mencionas esta diferencia porque sí es importante comentarlo. Por un lado se registra la propiedad intelectual y por otro lado los derechos de autor. Entiendo que los derechos de autor entonces son las cuestiones inherentes al surgimiento
como tal de una obra, de un personaje, de una creación. Sí. Esas creaciones son las que se registran ante Indautor. Así es. Y el Indautor entonces tiene la función y cuenta con las facultades para que se nos permita saber quién es el propietario o titular de los derechos de creación o de explotación. Así es. Como tal, el indautor es el que se va a encargar de dar el título de propietario. Entonces, te preguntaba Juan Carlos, ¿es algo común el que no se lleve a cabo el registro de derechos de autor? Sí, bueno, es muy común. En realidad muchas personas hacen uso de las creaciones que han llevado a cabo y no lo registran, y la sorpresa pues viene después, en el momento de que ya lo ven por otro lado y quieren reclamar, pero pues se adelantaron a realizar el trámite. Si alguien se te adelanta, si alguien se anticipa en llevar a cabo el trámite y registra una obra, un personaje, una creación que no le pertenece, esto me queda claro que pues genera un detrimento patrimonial a aquel que realmente hizo la obra, ¿no? La inventó, la creó, la escribió, el personaje lo caracterizó, etcétera. Creo que vale la pena compartir con la audiencia el que en estos casos, independientemente de que no se cuente con este registro, pues bueno, se pueden llevar a cabo acciones legales, particularmente civiles y penales, a través de las cuales se puede recuperar y se puede reconocer precisamente que la obra no le pertenece a esa persona. Sin embargo, pues esto es sumamente tardado, es complicado, y por ello considero que es muy importante lo que tú mencionas, el llevar a cabo el registro en tiempo y forma. Sí, bueno, porque por otra vía, pues se tendría que acreditar que precisamente esta persona fue quien realizó como tal el personaje, quien lo llevó a cabo, quien lo creó. Ok, excelente. Juan Carlos, ¿cómo hacemos ese trámite? Bueno, ese trámite inicia con una solicitud y 3 formatos que se deben de bajar precisamente de la página de Indautor. El primero es el RD 0102, el segundo es la solicitud como tal de dictamen previo, porque antes de todo se debe de realizar un dictamen previo para que el propio Indautor sea quien haga una búsqueda o una investigación, a fin de que pues no, de que corrobore o se corrobore que no hay otro personaje que se le parezca o que pues ya haya sido registrado. Ok, ¿me puedes repetir esos 3 formatos, por Claro favor? que sí. Es el RD 0102, es la solicitud de dictamen previo, y el RD 07. En el RD 01 se van a, como tal, a manifestar únicamente las generales de quien va a ser el promovente, y si en caso de que vaya a actuar por medio de representante, bueno, se va a adjuntar con ella una carta poder firmada por 2 testigos y bueno, propiamente del promovente, y designando como tal a las personas que van a realizar las gestiones correspondientes para poder llevar el trámite. Ok, entiendo entonces que estos formatos que tú me platicas tienen la intención de, por un lado, identificar al solicitante o al promovente, por otro lado, llevar a cabo una búsqueda, si lo pudiéramos plantear así, de antecedentes para ver si hay alguna obra, algún personaje ya registrado con antelación. ¿Y el tercer formato a qué se refiere? El tercer formato se va a detallar como tal el personaje. En este caso que estamos hablando de los personajes, se va a detallar como tal el personaje, la caracterización, toda la indumentaria que debe de llevar el personaje, detallada completamente, incluso si tiene, no sé, alguna marca en el rostro, si tiene algunos colores, algunos, no sé, los ojos de algún color, un traje. Todo se debe detallar, incluso si lleva algún, no sé, algo cuadrado, se debe de detallar, precisamente todos esos detallitos debe de ir ya completamente detallado en el formato. Se ingresa y bueno, ya depende del propio indautor, de si previene o ya nos desecha el trámite. Ok, ahora me gustaría en un rato profundizar más en el tema del llenado de los formatos para tenerlo completamente claro. Pero antes de eso, este trámite ya me comentaste que se puede hacer a través de el interesado o en su caso de un apoderado. Así es. ¿Cierto? Así es. Puede ser una carta poder simple o necesita ser un poder notarial.
En estos casos, bueno, cuando el promovente es una persona física, no hay ningún problema si entrega una carta poder simple Okay. para poder designar a las personas como tal quien van a realizar el trámite. En caso de que sea una moral, sí deben de adjuntar a la carta el instrumento para acreditar la personalidad del apoderado legal. Que es el poder, tal cual, Exacto. ¿no? Puede ser el acta constitutiva o un poder Exacto. posterior a través del cual se le otorguen facultades a un tercero, a una Así es. persona física obligadamente para que pueda actuar a nombre de la Claro. persona moral. Así es. Ok, tengo la carta poder. Este trámite lo tengo que hacer personalmente. Te lo pregunto por el tema de la pandemia. Me gustaría que nos ayudaras y que nos compartieras cuáles son los medios a través de los cuales puedo presentar o hacer el trámite y un poco de los tiempos, así como saber si actualmente y tomando en consideración las decisiones o determinaciones sanitarias que se han tomado a consecuencia del COVID, ¿está funcionando habitualmente el Indautor? Bueno, en estos momentos no como tal está funcionando las oficinas del Indautor. Antes de pandemia se tenía para llevar a cabo este trámite se tenía que acudir necesariamente a las oficinas de Indautor aquí por Insurgentes, a la ventanilla de las oficinas y bueno, llevar a cabo todos los trámites. Incluso ahí mismo nos proporcionaban los formatos, los que le acabo de platicar, RD0102, la solicitud, el RD07 y ahí mismo incluso se podía llenar. Uno ya llevaba las fotografías como tal ya impresas del propio personaje en este caso y se podía llevar a cabo. Pero actualmente ya no se puede realizar de esa manera debido a la pandemia. Cerraron las oficinas de Indautor únicamente por cita y eso en algunas ocasiones solamente. Y todo se debe de llevar en línea mediante un portal que se llama SODIP, precisamente que está en el portal de Indautor. Hay un apartadito, una pestaña donde se le da seguimiento y ahí mismo también podemos subir los formatos RD y todos los que le acabo de platicar y empezar el trámite precisamente en línea. Entonces, antes de la pandemia era obligadamente un trámite presencial. Así es. A consecuencia de la pandemia, y creo que es afortunado, se implementaron también ya algunos mecanismos y plataforma electrónica para poder llevar a cabo este trámite a través de los medios electrónicos precisamente. ¿Todo se hace electrónicamente o hay algún momento? Es un proceso, vaya, mi duda es como tal saber si este trámite es meramente un trámite administrativo en el que se hace una solicitud y se espera respuesta de la autoridad, o es tal vez algo más asemejado a un proceso en el que tengo que comparecer, tengo que ofrecer pruebas. ¿Hay diferencias? ¿Es un trámite o un proceso? ¿Cómo lo considerarías tú? Lo considero que es un trámite. Ok. Porque bueno, sí, en realidad esto es en dos partes. Pues. Como tal, la solicitud de la reserva, pero antes se necesita un dictamen previo. El dictamen previo se puede seguir completamente en línea y ya como tal, la solicitud de la reserva, al principio todo es en línea mediante correo electrónico, pero hasta el final al final ya cuando nos tengan una resolución como tal, el propio Indautor nos va a dar una cita o va a requerir que nosotros saquemos una cita a fin de que llevemos todos los documentos en original y él ahí mismo nos pueda ya certificar o corroborar que los documentos son originales y bueno, ya él va a emitir su resolución correspondiente. Ok, navegando un poco en la página precisamente de Indautor, advertimos que es todo aquello que se puede registrar. Me gustaría compartirlo, independientemente que tú me quede claro que lo dominas, pero se pueden registrar obras y dentro de obras se consideran obras literarias, musicales con y sin letra, pictóricas o de dibujo, escultóricas, plásticas, de caricatura, historietas, arquitectónicas, cinematógrafas, audiovisuales, programas de radio, de televisión, programas de cómputo, obras fotográficas, obras de arte, incluyendo diseño gráfico y textil, compilaciones, compendios, arreglos, traducciones, adaptaciones, otras versiones artísticas, ediciones de libros, fonogramas, videogramas, actos, convenios o contratos que confieran, modifiquen o transmitan derechos patrimoniales, poderes y por supuesto los personajes, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora, la intención en este caso es explicar precisamente el trámite en general, pero enfocándonos un poco al tema de los personajes. ¿Qué es un personaje
Y platícanos si los personajes se encuentran clasificados o divididos de acuerdo a lo estipulado en Indautor. Así es, sí se encuentran divididos, es precisamente los personajes de caracterización y los personajes ficticios. Los personajes ficticios podrían ser como tal alguna caricatura, algún personaje que uno haya creado de dibujo como tal, y bueno, eso puede ser un personaje que también se puede solicitar la reserva de derechos, y también el personaje de caracterización. En este caso que estamos platicando, los personajes de caracterización son los que también se pueden solicitar como tal una reserva de derechos. Un personaje de caracterización entiendo que puede ser aquella persona que se disfraza o que actúa de determinada manera y que le da identidad a una persona tal vez distinta a la que es. Quiero explicarlo solamente, ¿no? Vaya, creo que no es tan sano simplemente poner ejemplos, porque creo que ejemplos podemos poner muchos. Vaya, ojalá ahorita tú me puedas compartir algunos ejemplos, pero esto no significa que como tal el registro sea para la persona. Es decir, la persona que hace el trámite tiene los derechos del personaje, pero este personaje no forzosamente tiene que ser llevado a cabo, realizado por él mismo, ¿o sí? No. Okay. Sí, no hay ningún problema de eso. Él puede, como tal, la propia persona que caracterice al personaje puede ser el dueño como tal de los derechos, pero pues también alguna otra persona lo puede registrar. Entonces, puede ser el mismo titular el que lleve a cabo el personaje, pero no es forzoso, no es obligatorio que sea el mismo. No es obligatorio. Incluso me imagino que una sola persona puede crear muchos personajes caracterizados, en este caso, el ser el titular de los derechos, no llevar a cabo la actuación de los mismos, si lo puedo plantear de esa manera, pero sí la explotación. Así es. Creo, salvo tu mejor opinión, que un claro ejemplo de esto podría ser, y creo que todos lo conocemos sin ningún problema, Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Roberto Gómez Bolaños como tal, Chespirito, Chompiras, Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, etcétera. Él, y sin entrar a temas ya legales o conflictos que hayan surgido por esto, él considero que creó los personajes, algunos los explotaba, pero no solamente registró esos que él explotaba o que él actuaba, sino que también creó otro tipo de personajes que eran tal vez los que rodeaban cualquiera de los escenarios de sus programas y que también eran explotados por él mismo y podían ser lucrados por él. Así es. ¿Cierto? Así es. Entonces, creo que este es un gran ejemplo y pueden haber muchísimos, ¿no? Creo que cada uno de nosotros puede tener en la cabeza algún ejemplo de una persona que actúe y que explote precisamente ese personaje, aunque también en otros casos, como tú lo estás mencionando, puede ser que aquel sujeto que explota o que lucra con un personaje no sea forzosamente el que lo actúa. Ahora, ¿estos derechos se pueden transmitir? Esa incógnita tengo. Es decir, yo puedo ceder los derechos, puedo heredar los derechos. ¿Qué pasa? Como tal, entiendo que es una cuestión también patrimonial. Esto genera patrimonio. Pero pueden ser parte de una herencia, por ejemplo. Se pueden heredar como tal, se pueden legar. Puede haber un contrato a través del cual ceda o venda mis derechos también. Sí, claro, sí, y también hay que recordar que esto solamente es por un lapso de tiempo y ya si es que no se renuevan los derechos, que también está el trámite para la renovación, pues se pierden y ya se queda como tal libre el lugar para que alguien, si lo desea, pues pueda llevar a cabo el registro del propio personaje. Lo que estás mencionando lo considero sumamente importante. Entonces, estos derechos no son vitalicios. No. ¿Cuál es el plazo, cuál es la vigencia de los derechos de reconocimiento y de registro de personajes caracterizados? 5 o 10 años. ¿De qué depende? Por ejemplo, ante el INPI son 10 años. Ok. 5 años para estos trámites. Ante el INPI, es decir, hablando de marcas y patentes se refieren a 5 años. Hablando de obras, personajes, lo que acabamos de listar, ¿son 10 años? Al revés. Al revés. Entonces, ante el INPI tenemos 10 años para marcas y patentes y ante el Indautor solamente contamos con 5 años. Y cada 5 años se tiene que renovar.
Ok, eso es importante. Entonces, sigamos con el tema del trámite. Con el tema del trámite, ahora tú me dirás cuáles son los documentos básicos para llevar a cabo esto, pero ya nos comentaste que lo puedes hacer en línea, lo puedes hacer, se puede hacer de manera personal. Esto se puede hacer por el simple hecho de ser a través de una plataforma de cualquier parte del país, ¿cierto? Así es. No hay ningún problema, no se tiene que trasladar la gente a otras entidades federativas, ya todo lo podemos hacer en la plataforma del propio Indautor. Sí, la plataforma del Indautor como tal para poder llevar a cabo el trámite del dictamen previo, sí puede ser desde cualquier parte, ingresando como tal al portal. Pero ya el trámite para la reserva puede ser mediante correo electrónico o comprar una guía y mandándolo mediante correo. Lo podemos enviar a través de correo postal. Muy interesante. ¿Cuáles son los documentos básicos que necesitamos para hacer este trámite, Juan Carlos? Le repito, son los RD 0102, la solicitud de dictamen previo para el dictamen previo que es antes de poder realizar la reserva, y el RD 07. Todo eso debe de ir debidamente detallado, todo bien requisitado, todos los formatos, y se lleva a cabo el trámite. Ahora, ¿en qué plazo o cuánto tiempo tarda aproximadamente este trámite? Vaya, entiendo que ahorita las circunstancias no ayudan, ¿no? Realmente la mayoría de dependencias de instituciones públicas, incluyendo autoridades judiciales, pues están muy retrasadas, se está suspendiendo de manera continua las actividades o se están suspendiendo días hábiles para llevar a cabo actuaciones. ¿Te marca un plazo la ley de Indautor para llevar a cabo este trámite o para que te den respuesta? No, no marca un plazo. Incluso al momento de cuando luego previenen, en algunos casos de que los formatos no están debidamente requisitados, entre otras cosas que puede llegar a prevenir el instituto, no marca como tal un plazo. En los mismos correos incluso dicen que por la situación actual, únicamente tenme paciencia. Ok. Oye, bueno, quiero hacer un paréntesis para recordarle a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales que cualquier duda o comentario con mucho gusto estamos abiertos para responderlos y para poder tener, para poderles compartir más información. Aprovechando, voy a hacer un poco más amplio este paréntesis. Juan Carlos, si me ayudas a responder algunas preguntas, por favor, que nos van haciendo. La primera dice, yo quiero ser un personaje caracterizado, pero yo no soy la dueña del personaje. ¿Qué porcentaje tengo que pagar? Antes de tu respuesta me gustaría yo participar aquí también porque lo noto de manera interesante. Recuerden que solamente tienes derecho de lucro y de explotación de un personaje siempre y cuando cuentes con los derechos para ello, o en su caso con la autorización respectiva. ¿A qué voy? Y corrígeme si me equivoco, Juan Carlos. No significa que la ley estipule un porcentaje, una cantidad que un tercero tenga que pagar a favor del titular de los derechos. Más bien, esto se tiene que pactar. Esto tiene que contar con la autorización del titular de los derechos y es el titular de los derechos de uso y explotación el que marca las reglas. ¿Estás de acuerdo? Es decir, no podemos hablar de un 10, de un 30, de un 70%, sino que eso es simple libertad del titular de los derechos. Él puede pedir determinada cantidad o, en su caso, determinado porcentaje de lo que tú obtengas por la explotación de ese personaje. ¿A qué voy? Si un tercero quiere ocupar un personaje del que no tenga derechos, pero desee explotarlo, si en su caso yo fuera el abogado del titular de los derechos, yo haría un contrato de uso y explotación, en este caso de un personaje, pero yo le cobraría a ese tercero un porcentaje de lo que ellos van a recuperar. Es decir, ellos no me tendrían que pagar el porcentaje que consideraran, sino que yo podría ponerle la cantidad o el número para poder beneficiar a mi cliente.
¿Me equivoco? Dime si es No, correcto claro que esto. no. De hecho, para realizar el trámite también pues hay costos como tal para la realización del trámite previo, para el dictamen previo son 365 pesos y ya como tal para la reserva, para realizar el trámite de la reserva son 4,240 pesos. Ok, es relativamente barato, ¿no? Si lo comparamos frente a todo aquello que podamos explotar u obtener precisamente Claro. del uso y explotación de los personajes. Otra pregunta nos dice, si descubro a alguien utilizando mi obra literaria sin autorización, ¿qué puedo hacer legalmente? Bueno, en este caso realmente la respuesta la veo muy clara, muy directa, es denunciar, es decir, acudir ante la autoridad en materia penal para llevar a cabo la denuncia correspondiente, porque la violación de los derechos de autor es un delito federal, hay que tener cuidado con eso. No es tan sencillo, no es tan, híjole, no es nada aconsejable el poder utilizar un personaje, y me enfoco a los personajes porque es lo que estamos desarrollando ahorita, pero bueno, puede ser una obra o cualquiera de las figuras que hemos mencionado hace un rato, sin la autorización correspondiente, porque se está cometiendo un delito federal. El uso, explotación de todo tipo de figura reconocida por indautor sin la autorización correspondiente se considera un delito federal y por ende se puede perseguir tanto por querella como de oficio dependiendo la gravedad de esta situación. Entonces, ¿qué puedes hacer? Denunciar. ¿Para qué es la denuncia? Para que se imponga la pena privativa de libertad. Eso es materia penal, es decir, presento la denuncia, si procede después de la investigación y del proceso correspondiente, se impondrá una sanción privativa de libertad, cárcel, para que quede claro. Pero eso no significa que este sujeto no deba de responder por los daños y perjuicios que haya ocasionado y esto se convierte en dinero. Entonces, tanto tiene una sanción privativa de libertad como que además de eso tendrá que responder por daños y perjuicios ocasionados. Así es. Otra pregunta. Si alguien usa mi obra literaria y no cumple con los pagos establecidos, ¿yo como autor puedo actuar legalmente? Juan Carlos, ayúdame. Bueno, esa pregunta se relaciona con la primera. Si ya se pactó como tal un contrato donde ya se establecieron algunas cláusulas, algunas bases e incumplen con lo establecido, si es por el propio contrato, bueno, pues ya se tendría que realizar las acciones correspondientes. Que si no me equivoco sería un incumplimiento o una rescisión de Así contrato, ¿no? Un contrato de cesión, un contrato de explotación, mejor dicho, un contrato de autorización de explotación de personaje o de caracterización, etcétera, ¿no? Sí, esta figura, lo comparto contigo, es completamente civil. Tendríamos que demandar, insisto, el incumplimiento de contrato o la rescisión de contrato de acuerdo a lo que favorezca más al interesado y que independientemente que cumpla con las obligaciones estipuladas en ese contrato, también cumpla con los daños y perjuicios ocasionados. ¿Cierto? Bueno, así como estas dudas y comentarios, cualquier otra que nos hagan llegar, con mucho gusto la resolveremos, la responderemos, sea dentro del programa o en su caso fuera de este, pero por supuesto que contarán con la información. Juan Carlos, ya nos dijiste que puedes hacer este trámite sin importar el que vivas o no vivas en la Ciudad de México. Entiendo que Indautor se encuentra en la Ciudad de México, pero bueno, a través de la plataforma lo podemos hacer, lo puede hacer cualquier persona. Ahora, se puede llevar a cabo el registro entonces de personajes de caracterización. Voy a basarme en los formatos que nos platicaste hace un rato para que nos puedas proporcionar un poco más de información. El primer formato entonces son los generales del solicitante, de quien pretende registrar la obra en general, sin importar el tipo de obra. El segundo formato es la búsqueda previa que se lleva a cabo para conocer si hay alguna personaje, alguna obra tal cual registrada con antelación. La solicitud. La sí. solicitud. Y el tercer formato es en sí donde tengo que detallar el personaje. Eso es algo importante. Yo quiero registrar un personaje caracterizado. Tengo que acudir o tengo que mandar un video caracterizado, tengo que tomarme fotos, tengo que platicar la historia del personaje. ¿Cómo llevo a cabo la descripción del personaje en sí? Sí.
Bueno, este trámite, le repito, es para el dictamen previo. Los tres formatos se deben de realizar o se deben de llenar para poder llevar a cabo este primer trámite, que es únicamente para que el indautor nos diga si es que hay algún trámite o si es que ya está registrado el personaje. Y como lo menciona en el RD07, que es el último, donde se va a detallar como tal el personaje, hay dos partes en donde se debe, en la primera parte, se hace una breve descripción de cómo es el personaje. Él es extrovertido, él es, se hace una pequeña descripción de cómo es. Y en la parte de abajo... Ahí te interrumpo. ¿Cómo es físicamente? No. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo actúa? Exacto, cómo actúa, a qué se dedica. Ok, pero pues, es decir, es platicar, es narrar la historia del personaje. Como tal. Él es un hombre que se dedica a tal cosa, que viste de tal manera, actúa como tú lo mencionas de tal forma, le gusta determinada cosa. Lo tenemos que narrar tal cual. Exactamente. ¿Debe ser muy detallado o puede ser muy genérico? Debe de ser detallado, completamente detallado. En ese aspecto sí se debe de detallar como tal, tanto esa parte como su breve historia, en la parte de abajo, que es ya donde se detalla como tal su indumentaria. Ok. Entonces, en ese tercer formato que es el RD7, 07. 07, es donde se lleva a cabo la narración, el planteamiento del personaje caracterizado. ¿Es suficiente el explicar o el detallar cómo es el personaje o tengo que mostrarles el personaje también? Sí, efectivamente. Hay otro apartado precisamente en ese mismo formato donde se deben de adjuntar fotografías de todos y cada uno de los detalles del propio personaje. Le decía hace un momento, si tiene algún tipo de tatuaje, si tiene algún tipo de marca en el rostro, si usa algún tipo de instrumento en el cabello, no sé, algún accesorio, se debe de detallar todo eso en el personaje para que el indautor pues tenga como tal la certeza y bueno, tenga la imagen que debe de ir relacionado obviamente con todo lo que se está describiendo. Entonces sí tenemos que adjuntar imágenes ya como Así tal es. del personaje. Y detalladas. Pregunta, basta con... Y a eso quería llegar, discúlpame, pero me ganaste. ¿Basta con una fotografía de frente del personaje o de qué manera tengo que fotografiar o mostrar fotografías del personaje para que lo puedan registrar o para que puedan hacer la búsqueda inicial? Sí, es de manera detallada. Si estoy manifestando que tiene una abertura en su rostro, bueno, hay que darle una fijación completamente del rostro y precisar en qué parte está la cicatriz o lo que tengamos que precisar. Y si por ejemplo menciono, es un personaje que viste pantalón color rojo, obviamente debe de aparecer el pantalón color rojo, Claro. Zapatos amarillos, Claro. debo de mostrar los zapatos, usa Sí. sombrero, el tipo de sombrero descrito es el que debe de portar el personaje. Así es. ¿Qué recomiendas? ¿Tomar solamente una foto de frente o tomar fotos de frente, de costado, la parte de atrás, sonriendo, serio? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué recomiendas en el tema de las fotografías? Gracias. Recomiendo completamente tomarse fotos de frente, a los lados, en la parte de atrás, no haciendo algún tipo de posición en especial, sino únicamente normal, o sea, de una fotografía normal, para que sea más claro para la persona que va a calificar o que va a realizar el trámite, el procedimiento, pues. Oye, en tu experiencia, ¿cuántas fotos es recomendable adjuntar? Yo recomendaría tal vez unas 16 fotografías, precisando todas y cada una de las partes del cuerpo en cuanto a los personajes. Ok. ¿Qué más agregarías? ¿Basta con la narración de las fotografías? ¿Ese formato te pide alguna información adicional? ¿Qué más podrías agregar? Vaya, esto con la intención de que tu trámite sea aprobado, ¿no? O que por lo menos proceda la búsqueda inicial. Y aprovecho esta pregunta que te hago para cuestionarte. ¿Hay prevenciones al momento de presentar los trámites? Claro. Sí, es precisamente eso. Se necesita todas
las fotografías bien detalladas, la narración como tal detallada y la explicación del personaje, todo de manera detallada y que sea acorde a las fotografías que uno está adjuntando. Como lo decía, si tiene unos zapatos amarillos, bueno, hay que precisar que los zapatos son amarillos de plataforma o zapatos normales, zapatos bajos, lo que sea, pero todo debe de ir precisado. Ok. Y si hay prevenciones, se llevan a cabo el estudio y el propio indautor realiza algunas prevenciones que, bueno, se pueden ir desahogando para que se pueda dar trámite al dictamen previo. Entonces, el paso uno, hablando por supuesto con apoyo de todos estos formatos que nos has platicado, es contar con la autorización o procedencia del dictamen previo. Así es. Una vez que se autorice el dictamen previo, se hace este dictamen y ¿qué nos arroja como resultado? Una vez que ya se llevó a cabo el trámite y ya tienen una resolución del trámite de reserva, bueno, del dictamen previo, eso arroja un formato, un pequeño oficio en donde el indautor nos hace el conocimiento que después de llevar a cabo las búsquedas como tal, no arroja ninguna reserva, ningún trámite ya hecho. Igualdad en la exacto. obra tampoco. Y en consecuencia, se podría decir que da luz verde para que podamos llevar a cabo el trámite necesario para la reserva de derechos. Ok, ese es el segundo paso. Así como es. tal, es la reserva de derechos. ¿Qué me piden para hacer la reserva de derechos? Es un trámite prácticamente igual al del dictamen previo, únicamente se van a adjuntar lo mismo, se adjuntan los tres formatos que le estábamos platicando, pero en la parte hay una parte donde se debe de detallar que ya no es para el dictamen previo, sino es precisamente para realizar el trámite a la reserva de derechos. Se adjuntan las mismas fotografías y también pueden haber algunas prevenciones y esto sería en relación al llenado de los propios formatos, porque pues bueno, si ya en el dictamen previo ya nos dijeron que no hay ningún problema, entonces ya no como tal nos podrían prevenir de alguna de lo que se manifestó, de algo de lo que se manifestó con relación a los personajes, a la descripción y a las fotografías, sino propiamente al llenado de los demás formatos. Ok. Vaya, creo que todavía podemos hacerte muchas preguntas relacionadas con este tema. Es algo interesante porque no forzosamente tienes que ser un artista reconocido para llevar a cabo el registro de tus obras, claro. ¿Cierto? Creo que vale mucho la pena que cualquier persona que lleve a cabo la creación, como lo mencionamos, de un dibujo, de una canción, de una historia, de un guión, de un personaje, tenga ese derecho de registro y ese reconocimiento también como titular de este. ¿Para qué? Para darle certeza a lo que logra hacer. No sabemos si en algún futuro va a valer, no va a valer, pero bueno, también hay gente abusiva que se aprovecha, ¿no?, de todas estas obras que no son registradas. Claro. Juan Carlos, ya casi terminamos. Voy a ahorita dar pie a una pregunta que se me hace interesante y que, si me permites, me gustaría responder yo. Pero antes de eso, ¿a partir de qué momento puedo presumir, puedo ostentar precisamente que soy el titular de un personaje caracterizado? Bueno, posterior a que el indautor ya nos haga llegar su resolución y ya se haya llevado todo el procedimiento que estábamos platicando, que bueno, como usted comenta, en realidad hay más todavía por explicar sobre esto. Pero bueno, en ese momento, ya que tengamos la resolución como tal la reserva de derechos, pues ahí ya podríamos ostentarnos como ya tengo titulares, ¿no? Ya soy titular. Excelente. Entonces, hasta que termine, vaya, primero el dictamen previo y después el trámite ya como tal del registro del personaje, de la reserva de los derechos del personaje, es cuando el indautor me otorga la resolución correspondiente en la que se me reconoce como titular de los derechos, ¿cierto? De la reserva de derechos, que es el término correcto. Sugiero entonces que sea hasta ese momento que se pueda llevar a cabo el lucro o la explotación formal para no incurrir en ninguna laguna, en ninguna situación en la que al rato se puede impugnar. Que vaya, no está de más mencionar que si una resolución es negada por indautor, también la puede impugnar. A fin de cuentas, materia administrativa, se puede impugnar en el ámbito federal, no hay ningún problema.
pero lo idóneo es que este trámite sea aprobado para que alguien tenga la certeza de ello. Así es. ¿Cierto? Bueno, hay una pregunta aquí que me gustaría resolver. La pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre registrar ante Indautor y o registrar en la SOGEM? Bueno, de entrada la SOGEM es la Sociedad General de Escritores Mexicanos, pero cuidado, esto es solamente iniciativa privada. SOGEM es una sociedad, es un grupo de personas que se unieron para crear una persona moral a través de la cual se puedan llevar a cabo acciones tendientes al registro de obras a favor de terceros. Es decir, esta sociedad solamente es un gremio, es un grupo de autores, es un grupo de creativos, de artistas, entre los cuales se protegen, pero las determinaciones, su propia constitución, no es ninguna autoridad, no cuentan con mandatos como autoridad, no pueden emitir resoluciones. Entonces, no vale la pena confundir el Indautor, que es la institución, es el órgano dependiente del Poder Ejecutivo Federal, en el cual se llevan a cabo estos registros y que es la única dependencia o institución en la cual se te da el reconocimiento formal, a acudir a la SOGEM. La SOGEM solamente te va a permitir formar parte de un gremio como iniciativa privada en el que en caso de ser necesario sí te van a poder dar ideas, te van a poder asesorar, van a poder orientarte, pero no vas a contar con ningún reconocimiento formal de la SOGEM. Entonces, no digo que no se acuda a la SOGEM, por supuesto que vale la pena tener también el registro y la autorización, bueno, el registro de reconocimiento ante la SOGEM, pero la única dependencia, el único órgano, insisto, que sea parte del gobierno federal como autoridad y que pueda dar este reconocimiento para uso, explotación y reconocimiento de un personaje, es exclusivamente el Indautor. Pues bueno, amigos, de verdad me da mucho gusto el que nos hayan acompañado. Juan Carlos, muchas gracias por la información que nos proporcionaste. Gracias a usted. Espero que nos puedas acompañar en alguna sesión posterior. Hay muchos temas que nos gustaría desarrollar, pero siempre daremos prioridad a todos aquellos que ustedes nos solicitan. Nuevamente les invito a todos que nos mantengamos en contacto, que nos sigan en las redes sociales, que nos compartan las dudas y comentarios que tengan para que podamos realmente hacer pues lo que buscamos como finalidad de este programa, que insisto es el derecho práctico, el derecho aplicable y el derecho de conocimiento general. Gracias de nuevo, Juan Carlos, que tengan muy buena tarde todos. Nos veremos en una siguiente sesión. Hasta luego.